El barrio donde nacieron Eduardo y Leonarda era un lugar sencillo, un conjunto de calles polvorientas que se llenaban de barro cuando llovía. No había lujos, pero sí un aire de pertenencia. Todos se conocían, todos se saludaban. El olor del pan recién horneado en la panadería de la esquina se mezclaba con el aroma a leña de las cocinas antiguas. La casa de Eduardo estaba hecha de ladrillos sin revocar, con un portón de hierro oxidado y un taller lleno de virutas de madera donde su padre trabajaba largas horas. Cada día, el sonido del martillo y el serrucho se convertía en música de fondo para sus juegos infantiles. La casa de Leonarda, en cambio, era más grande, con paredes blancas y un jardín cuidado. En primavera, los rosales florecían con intensidad y el perfume de las flores se escapaba hacia la calle, marcando la diferencia entre los de arriba y los de abajo. Pero para los niños, esas diferencias no existían todavía. Eduardo y Leonarda se conocieron antes incluso de poder recordar. Sus madres se ayudaban mutuamente, y era común ver a los dos bebés gateando juntos en el patio, compartiendo juguetes de madera. Cuando crecieron un poco, inventaban mundos secretos. La plaza del barrio se convertía en un reino. El árbol más alto era un castillo, y la cabaña que construyeron juntos, hecha de maderas viejas y clavos torcidos, era su santuario. Allí, a los 6 años, hicieron su primer juramento. «Prométeme que nunca nos vamos a separar», dijo Leonarda con voz infantil, mientras acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. «Nunca, Leo. Aunque el mundo se caiga, siempre estaremos juntos», respondió Eduardo con la seriedad de un niño que ya intuía la importancia de sus palabras. Ese juramento, ingenuo y puro, sería la raíz de todo. En la infancia compartían todo. Las tardes de juegos con pelotas de trapo. Las meriendas en la casa de Eduardo, donde su madre servía pan con manteca y azúcar. Las noches de verano, acostados en el pasto mirando las estrellas. Leonarda siempre señalaba al cielo y decía: «Mira, esa estrella es nuestra, brilla más que todas». Eduardo asentía, convencido de que el universo entero giraba en torno a esa pequeña luz. Había una ternura natural en su relación. Cuando Leonarda se caía de la bicicleta, Eduardo era el primero en correr a levantarla, aunque terminara raspándose también. Cuando Eduardo se enojaba porque no tenía los mismos juguetes que los demás, Leonarda le decía: «¿Y para qué quieres juguetes si ya me tienes a mí?». Esas palabras simples quedaban grabadas en él, aunque todavía no sabía por qué le hacían tanto bien. A medida que crecían, el barrio comenzó a mostrar las diferencias. Los vecinos comentaban en voz baja: «La niña Leonarda es de buena familia. No debería pasar tanto tiempo con Eduardo». Pero ellos no entendían de etiquetas. Solo sabían que se sentían completos juntos. La cabaña seguía siendo su refugio. Allí jugaban a ser piratas, reyes, héroes. Allí compartieron secretos que nunca revelaron a nadie más. Eduardo contaba sus miedos, la inseguridad de no tener dinero, la presión de sentirse menos. Leonarda le respondía con ternura: «No eres menos, Edu. Tú eres el más valiente de todos». Esa seguridad que ella le daba se convirtió en el motor de su vida. Un día, con 12 años, escribieron sus nombres en la madera de la cabaña. Eduardo talló con una navaja: «Eduardo en Leonarda». «Así nunca olvidaremos quiénes somos», dijo él. «Ni lo que sentimos», agregó ella con una sonrisa tímida. Aunque aún eran niños, algo ya había despertado. Había miradas que duraban demasiado, silencios cargados de algo que no sabían nombrar. El paso de la niñez a la adolescencia fue como una estación que cambia lentamente. Nadie supo en qué momento exacto dejó de ser primavera para convertirse en verano. Pero un día el aire ya era distinto. Eduardo había crecido. Su voz comenzaba a hacerse más grave, y sus manos, antes pequeñas y torpes, ahora se volvían más firmes en el taller de carpintería de su padre. El olor a madera, resina y serrín se impregnaba en su piel, dándole un aire distinto, como si ya perteneciera a otro mundo. Leonarda también había cambiado. Sus cabellos, que en la niñez siempre llevaba despeinados, ahora brillaban más largos bajo la luz del sol. Sus ojos, 2 mares tranquilos en la infancia, parecían ahora océanos infinitos, capaces de atrapar a quien se atreviera a mirarlos demasiado tiempo.
Ellos dos se miraban como antes, pero algo distinto latía en silencio. Había momentos en que las conversaciones quedaban suspendidas y un rubor extraño les encendía las mejillas. Sentimiento dominante, descubrimiento. La plaza se convirtió en el nuevo escenario de sus tardes. Ya no corrían como niños, sino que caminaban lentamente, conversando sobre la escuela, los amigos, los miedos de futuro. El banco de hierro en la esquina, bajo un farol que parpadeaba, se volvió su rincón secreto. Allí pasaban horas. El viento arrastraba hojas secas, los perros ladraban a lo lejos, y cada palabra compartida parecía acercarlos más. Eduardo le contó un día: «A veces siento que no pertenezco a este lugar, como si hubiera nacido para algo más». Leonarda lo miró con dulzura. «Claro que naciste para más, Edu. Para soñar, para volar. Pero no olvides que los que vuelan demasiado alto también necesitan un lugar donde volver. Y ese lugar puede ser aquí». Él sonrió, sabiendo que ese «aquí» significaba ella. El evento más esperado del colegio era el baile de fin de curso. Se celebraba en el salón comunitario, un espacio amplio con luces amarillentas y olor a flores marchitas mezclado con comida casera. Leonarda llegó vestida de azul, con un vestido sencillo pero tan luminoso que todos los ojos se posaron en ella. Eduardo la vio entrar y sintió que el mundo se detenía. Quiso invitarla a bailar. Lo pensó, lo intentó, pero su timidez lo paralizó. La vio aceptar la mano de otro compañero. La música sonaba, y mientras ella giraba, riendo, él sintió un nudo en la garganta. Esa noche, Eduardo caminó solo por las calles del barrio, pateando piedras, con un dolor que no sabía explicar, y Leonarda, en su cuarto, lloró en silencio, deseando que hubiera sido él quien la sacara a bailar. Sentimiento dominante, celos y frustración. Días después, la lluvia los sorprendió de regreso a casa. Solo tenían un paraguas pequeño. Eduardo lo sostuvo, y ella se acercó tanto que sus hombros se rozaban. Las gotas caían con fuerza, el sonido del agua era un telón que los aislaba del mundo. Sus manos se rozaron por accidente, y ninguno de los dos las apartó. Ese contacto breve fue más poderoso que cualquier palabra. El corazón de Eduardo golpeaba en su pecho. Leonarda miró hacia abajo, tratando de ocultar la sonrisa. No se dijeron nada, pero esa noche, ambos comprendieron que algo nuevo estaba naciendo. Sentimiento dominante. Deseo silencioso. Una tarde de verano, subieron a la azotea de la casa de Eduardo. El cielo estaba limpio, y las estrellas brillaban como si alguien las hubiera encendido solo para ellos. Se recostaron sobre las tejas calientes, compartiendo el mismo silencio. Sus brazos se tocaron. Ninguno se movió. ¿Alguna vez piensas en el futuro?, preguntó Eduardo. Sí, respondió Leonarda. Pienso en un futuro donde siempre estés tú. Eduardo tragó saliva, con el corazón ardiendo. No se atrevió a besarla, pero esa frase quedó tatuada en su alma. Eduardo comenzó a escribir. En hojas arrancadas de viejos cuadernos, garabateaba frases que nunca mostraba a nadie. Versos torpes, pero llenos de verdad. Tus ojos son mares donde naufrago sin miedo. Tu risa, la música que calma mis tormentas. Guardaba esas hojas bajo el colchón. No sabía si algún día se atrevería a entregárselas. Leonarda, por su parte, escribía en su diario: Eduardo es distinto. No sé qué haré si un día alguien me obliga a alejarme de él. Sin saberlo, ambos estaban construyendo un amor secreto que crecía más fuerte cada día. Sentimiento dominante, anhelo contenido. La noche estaba oscura. El cielo se iluminaba a cada relámpago y la lluvia golpeaba los techos como si quisiera derrumbarlos. Leonarda discutía con su padre. El motivo era el de siempre: las compañías que él consideraba indignas. Su voz retumbaba por toda la casa. No quiero verte más con ese muchacho, ¿entendiste? Jamás será suficiente para ti. Las lágrimas corrieron por el rostro de Leonarda. No respondió. Simplemente salió corriendo bajo la lluvia. La calle estaba desierta. El agua le empapaba el vestido, le pegaba el cabello a la cara, pero no se detuvo hasta llegar a la puerta de Eduardo.
Eduardo abrió la puerta sorprendido. La vio temblando, con los labios morados por el frío y los ojos llenos de desesperación. «Leo, ¿qué haces aquí?» Ella lo miró fijamente sin palabras. Eduardo la envolvió con una manta que olía a humo de leña. La acercó al fuego improvisado del taller. El chisporroteo de la madera llenaba el silencio. Leonarda rompió a llorar. Eduardo la tomó de los hombros. «¿Qué pasa? ¿Por qué lloras así?» Entre sollozos ella susurró. «No puedo más, Edu. No quiero vivir sin ti». Ese fue el momento en que las palabras que habían callado por años finalmente escaparon. Eduardo con voz temblorosa. «Leo, yo te amo. Desde que éramos niños, desde que jugábamos en la cabaña, desde siempre». Leonarda lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas y el fuego reflejándose en ellos. «Yo también, Edu. Siempre lo supe, pero tenía miedo de decirlo». El tiempo pareció detenerse. El sonido de la lluvia afuera desapareció. Solo existían ellos dos. Y entonces se besaron. No fue un beso torpe, como el de dos adolescentes inexpertos. Fue un beso profundo, cargado de años de silencios, de caricias contenidas, de miradas que nunca se atrevieron a ir más allá. Sus labios se encontraron despacio, temblorosos al inicio, pero pronto se convirtieron en un abrazo ardiente. Eduardo acarició el rostro de Leonarda con manos firmes pero suaves. Ella apretó su pecho, buscando seguridad en ese instante eterno. El beso tenía sabor a lágrimas, a fuego, a promesas que nadie más escucharía. Sentimiento dominante. Liberación. Después del beso, permanecieron abrazados. El fuego iluminaba sus rostros. «Nunca más quiero estar lejos de ti», dijo Leonarda, con la voz rota. «Nunca más, Leo. Aunque el mundo entero se oponga». Eduardo levantó su mano derecha. «Prométeme algo. Pase lo que pase, nunca olvides este momento». Ella entrelazó sus dedos con los de él. «Lo prometo, Edu. Aunque me quiten todo, nunca podrán quitarme lo que siento por ti». Pero el mundo no se detuvo. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, y con ella, los muros invisibles que siempre los habían separado. La diferencia social, la rigidez del padre de Leonarda, las habladurías del barrio, todo seguía allí, esperando el momento para golpear con fuerza. Los dos sabían que la confesión no era el final del camino, sino el inicio de una batalla contra un destino cruel. Cita de Epicteto. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. El sabio sabe distinguirlas. Ellos no podían controlar al padre de Leonarda, ni la opinión de la gente. Solo podían decidir cómo vivir ese amor. Esa noche, antes de dormir, Eduardo pensó en ella. La sensación de sus labios aún ardía en su boca. Tenía miedo, pero también una fuerza nueva. La certeza de que ya no estaba solo. Leonarda, en su cuarto, escribió en su diario: «Hoy besé a Eduardo. Hoy mi vida tuvo sentido. Si mañana me lo arrebatan, al menos sabré que lo tuve por un instante». El padre de Leonarda era un hombre rígido, con bigote espeso, voz grave y una mirada que imponía respeto y temor. En el barrio, todos lo conocían como un hombre de principios, o mejor dicho, de prejuicios. Una tarde, cuando Leonarda regresaba con el cabello aún húmedo de la lluvia y un brillo distinto en los ojos, él la observó con sospecha. No necesitaba pruebas. Un padre orgulloso siempre huele el perfume de lo prohibido. Días después, lo confirmó. Desde la ventana, vio a Eduardo despidiéndose de su hija con una sonrisa que decía demasiado. La furia le recorrió el cuerpo como fuego. Esa misma noche, el padre golpeó la mesa con fuerza, los cubiertos saltaron y el silencio llenó la casa. «No volverás a ver a ese muchacho», rugió, señalando a Leonarda con un dedo tembloroso de ira. «Papá, yo lo amo», intentó decir ella, con la voz quebrada. «Amor», escupió la palabra como si fuera veneno. «El amor no llena la mesa. El amor no paga cuentas». Las paredes de la casa parecían encogerse. El reloj antiguo en la sala marcaba las horas con un sonido metálico que acentuaba el silencio tenso. La madre de Leonarda permanecía inmóvil, sin intervenir,
con los ojos bajos. Ella también era prisionera de ese muro invisible. El padre no se contentó con encerrar a su hija. Fue directamente al taller de carpintería donde trabajaba el padre de Eduardo. Entró con pasos firmes, el olor a madera fresca impregnando el ambiente. «Escucha bien, muchacho», dijo, clavando los ojos en Eduardo. «Si vuelves a acercarte a mi hija, lo lamentarás. No eres nadie. Nunca serás nadie». Eduardo sintió la sangre hervir. Apoyó las manos en la mesa de trabajo. «Con todo respeto, señor. Yo la amo». «Amor», repitió con desprecio. Palabra vacía de los pobres. Y se marchó, dejando un silencio lleno de humillación. El padre de Eduardo, con voz apagada, le dijo: «Hijo, no busques problemas con gente como él». Pero Eduardo ya no podía retroceder. Leonarda fue confinada en casa. Las ventanas cerradas, las salidas controladas, cada paso vigilado. El jardín, que antes era su refugio, ahora era una jaula. En las noches miraba la luna desde su ventana, con lágrimas corriendo por su rostro. El silencio de la casa era opresivo, y cada tic-tac del reloj parecía recordarle que el tiempo pasaba y Eduardo estaba lejos. Diario secreto de Leonarda. «Me quieren encerrar, pero no saben que el amor vuela. Pueden atarme el cuerpo, pero no el corazón». Los rumores comenzaron a circular. Dicen que el padre de Leonarda prohibió todo contacto con Eduardo. ¡Claro! ¿Cómo va a permitir que su hija se mezcle con un carpintero? Las palabras dolían, no por los chismes en sí, sino porque confirmaban la injusticia de un mundo donde el amor verdadero era visto como una amenaza. Eduardo, al escuchar los comentarios, apretaba los puños. Quería gritar, quería luchar contra todos. Cita de Marco Aurelio. Si te duele algo externo, no es eso lo que te hiere, sino el juicio que haces de ello. Pero, ¿cómo no dolerse cuando lo que le arrancaban era lo más puro de su vida? Lo que separaba a Eduardo y Leonarda no era una muralla de piedra, sino algo peor. El peso de las apariencias, del apellido, de la diferencia social. Eduardo comprendió que podía atravesar kilómetros, pero no podía atravesar ese muro invisible. Leonarda entendió que podía gritar su amor, pero su voz nunca sería escuchada en la casa donde los deberes valían más que los sentimientos. Era como si el mundo entero conspirara para demostrarles que, a veces, el amor no basta. Las noches se volvieron largas. Eduardo caminaba frente a la casa de Leonarda con la esperanza de verla en la ventana. A veces lo lograba. Una silueta detrás de las cortinas, una mano apoyada en el cristal, un suspiro compartido a distancia. Era un amor reducido a gestos mínimos, a señales silenciosas. Y sin embargo, incluso esos gestos tenían el poder de encenderles el alma. La cabaña de madera, aquella que habían construido de niños con clavos torcidos y tablones viejos, volvió a cobrar vida. Era el único lugar donde podían ser ellos mismos. Una noche, Leonarda se escabulló de su casa mientras todos dormían. Caminó con el corazón acelerado, sintiendo que cada crujido de las ramas podía delatarla. Eduardo ya estaba allí, esperando. El olor a tierra húmeda después de la lluvia llenaba el aire. Cuando la vio entrar, la abrazó con tanta fuerza que parecía querer protegerla del mundo entero. «No sabes cuánto soñé este momento, Leo», susurró contra su cabello mojado. «Yo también, Edu. Cada noche cuento las horas para verte». En el silencio de la cabaña, se besaron con urgencia, como si cada segundo fuera el último permitido. Sus labios buscaban compensar el tiempo perdido. Sus manos temblaban recorriendo los rostros, memorizando cada detalle. Las maderas crujían bajo sus pasos, el viento se filtraba por las rendijas, pero nada podía romper el hechizo. Sensaciones, el olor a madera húmeda, el calor de sus cuerpos en contraste con el frío de la noche, el sonido de sus respiraciones entrecortadas llenando el espacio. «Aunque me encierren 1000 veces, siempre vendré a ti», prometió Leonarda. «Aunque el mundo entero me rechace, siempre te esperaré», respondió Eduardo. Aquel refugio se convirtió en un templo para su amor prohibido. Cada encuentro era un rito. Llegar con miedo, abrazarse con pasión, llorar en silencio por la certeza de que todo podía terminar de golpe. A veces solo se tomaban de la mano, en silencio,
escuchando los sonidos de la noche. Otras veces reían, recordando juegos de infancia, como si pudieran recuperar la inocencia perdida. Pero la mayoría de las veces simplemente se amaban en silencio, con miradas, caricias y besos que contenían toda la desesperación del mundo. Sentimiento dominante, pasión y dolor entrelazados. Eduardo llevó una navaja y en una de las paredes de la cabaña talló las palabras: Eduardo en Leonarda, siempre. Así, aunque destruyan todo, esto quedará, dijo él. Leonarda acarició las letras grabadas con los dedos y susurró: que estas palabras sean nuestra verdad eterna. En uno de los encuentros, Leonarda rompió a llorar en sus brazos. Edu, tengo miedo. Mi padre nunca se detendrá. Hará todo para separarnos. No me importa, respondió él, apretándola contra su pecho. Pueden quitarnos todo, menos lo que sentimos. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Y si me obligan a casarme con otro? Entonces yo seré tu recuerdo más fuerte. Nadie podrá borrar eso. El silencio posterior fue un grito en el alma. En otra ocasión pasaron la noche juntos en la cabaña. No durmieron. Hablaron, se acariciaron, lloraron y se besaron hasta que el primer rayo de sol se filtró por las rendijas de madera. El canto de los pájaros los sorprendió. Afuera, el mundo despertaba. Dentro, ellos sentían que habían vivido una eternidad en unas pocas horas. Eduardo tomó el rostro de Leonarda entre sus manos y dijo con voz quebrada: «Eres mi mayor sueño, Leo. Aunque nunca pueda tenerte por completo, siempre serás mío en mi corazón. Y tú serás mi verdad, Edu. Aunque el destino me robe, yo siempre seré tuya aquí», dijo, colocando su mano sobre el pecho. Con el tiempo, el rumor de sus encuentros comenzó a esparcirse en el barrio. Nadie tenía pruebas, pero todos sospechaban. La presión aumentaba. Cada encuentro era más arriesgado, más cargado de miedo. Y sin embargo, eso solo intensificaba su pasión, porque sabían que podían ser descubiertos en cualquier momento. Cada beso era un acto de rebeldía contra el mundo. Cita de Marco Aurelio. El valor no consiste en no temer, sino en actuar a pesar del temor. Encerrada en su habitación, con las cortinas pesadas cerradas y el eco de los pasos de su padre resonando en la casa, Leonarda comenzó a escribir. Cada noche, a la luz de una vela que chisporroteaba con olor a cera, tomaba un cuaderno escondido bajo el colchón. Allí volcaba su corazón. Edu, hoy he soñado contigo otra vez. Caminábamos juntos por la plaza, sin miedo, como si el mundo nos perteneciera. Pero desperté y recordé que sigo prisionera. Dicen que debo olvidarte, pero ¿cómo olvidar el aire que respiro? Si te niego, me niego a mí misma. Las páginas se llenaban de tinta manchada por lágrimas. Esas palabras nunca llegarían a Eduardo, pero mantenían vivo el vínculo. Eduardo, en su taller de carpintería, también escribía. Cuando todos dormían, sacaba hojas sueltas, a veces en papeles de trabajo manchados de serrín, y garabateaba versos torpes pero sinceros. Tu ausencia pesa más que el mundo, pero tu recuerdo me sostiene. Si no puedo tocarte, al menos sé que existes. Esos papeles se amontonaban en una caja de madera que él mismo había tallado. Era su tesoro oculto, su manera de resistir. Ambos comenzaron a escribir cartas dirigidas al otro, cartas que jamás serían entregadas. Leonarda escribía con caligrafía cuidadosa, manchando el papel con lágrimas secas. Edu, si algún día lees esto, sabrás que nunca dejé de amarte, aunque el mundo me obligue a callarlo. Eduardo escribía con letras apretadas, como si temiera que alguien lo descubriera. Leo, no importa si pasan años o vidas enteras. Siempre serás mi primer pensamiento al amanecer. Las cartas eran botellas lanzadas a un mar interior. No llegarían al otro, pero alimentaban la esperanza. Con el tiempo, entendieron que su amor sobrevivía en el silencio. Cada vez que se cruzaban fugazmente en la plaza, ella bajo la mirada vigilante de un hermano, él cargando tablones de madera, un simple roce de ojos bastaba para encenderlos. Ese intercambio silencioso era más poderoso que 1000 palabras gritadas. Cita de Séneca. El silencio es a veces la mejor respuesta. Leonarda guardaba bajo su almohada un trozo de madera que Eduardo le había dado años atrás, con sus iniciales talladas, E and L.
Lo acariciaba en las noches como si acariciara su rostro. Eduardo llevaba en el bolsillo un pañuelo que Leonarda había olvidado en la cabaña. El perfume de ella ya se había desvanecido, pero él juraba sentirlo cada vez que lo apretaba entre sus manos. Eran pequeños amuletos, recordatorios físicos de un amor intangible. Una noche, Leonarda escribió una carta especialmente larga. No pensaba entregarla jamás, pero en ella volcó todo lo que sentía. Eduardo, si supieras cuánto duele este encierro, el amor debería ser un derecho, no un delito. A veces pienso que Dios se equivocó al ponernos en casas tan cercanas, pero en mundos tan distintos. Y sin embargo agradezco haber nacido aquí, porque de otro modo nunca te habría conocido. Si el destino no nos permite vivir juntos, entonces que al menos nos permita amarnos en secreto. Porque el amor, Edu, aunque no se vea, late en cada rincón de mi alma. Guardó esa carta en su diario. Nadie más la leería. El tiempo pasaba, y el muro seguía en pie. Pero ni las prohibiciones, ni el encierro, ni los rumores lograron apagar el fuego. Su resistencia era silenciosa, pero firme. Un amor que no gritaba, pero que ardía con más intensidad, precisamente porque debía ocultarse. Cita de Marco Aurelio: la fortaleza del alma se mide en cómo soporta lo que no puede cambiar. Eduardo y Leonarda aprendían, cada uno en su soledad, que el silencio también puede ser un acto de rebeldía. La casa de Leonarda, grande y llena de muebles antiguos, se había convertido en un lugar asfixiante. El tic-tac del reloj de péndulo en la sala ya no era solo un sonido de rutina, era un recordatorio de que cada minuto de su vida estaba vigilado. El padre, rígido como una estatua de piedra, comenzó a presionar con más fuerza. Leonarda, ya no eres una niña. Es hora de pensar en tu futuro. Pero lo que él llamaba futuro no era más que una prisión de oro, un matrimonio arreglado, un apellido respetable, una vida dictada por apariencias. Uno a uno, los pretendientes comenzaron a llegar. Jóvenes bien vestidos, con manos suaves de no haber trabajado nunca, con sonrisas vacías que se quebraban cuando no había nadie mirando. Leonarda los observaba en silencio. No veía en ellos nada, ni la chispa, ni el fuego, ni la ternura que encontraba en Eduardo. Uno de ellos, un joven rico de la capital, le dijo con orgullo: «Conmigo nunca te faltará nada». Ella pensó en Eduardo, que con nada le había dado todo. Sentimiento dominante, vacío. Los rumores en el barrio crecían. Dicen que la hija del abogado pronto se casará con un empresario joven. Claro, así debe ser. ¿Qué otra cosa podía esperarse? Eduardo escuchaba esos comentarios en la plaza, en la panadería, incluso en el taller. Cada palabra era un golpe en el pecho. De noche, caminaba solo bajo las farolas débiles, preguntándose si el amor que sentía sería suficiente para luchar contra todo aquello. Eduardo no temía al padre de Leonarda, ni a los comentarios del barrio. Su mayor temor era perderla, verla obligada a entregar su vida a otro hombre. En el taller, mientras trabajaba la madera, se preguntaba: ¿de qué sirve el amor si no puedo protegerla de todo esto? ¿Y si ella un día se cansa de esperar? El serrín cubría su piel, el sudor le corría por la frente, pero su corazón estaba más pesado que cualquier tablón. Cita de Epicteto: no busques que los acontecimientos sucedan como tú deseas, desea más bien que sucedan como suceden, y serás feliz. Pero, ¿cómo aceptar que el destino quisiera arrebatarle el único amor verdadero que había sentido? Cada nuevo pretendiente era una puñalada para Leonarda. Se encerraba en su cuarto y escribía en su diario: me quieren obligar a elegir un camino que no es mío, pero mi corazón ya eligió hace años, en la cabaña de madera, bajo las estrellas, cuando Edu me prometió que nunca me dejaría. ¿Cómo vivir sin eso? Las lágrimas caían sobre las páginas, dejando manchas que parecían cicatrices de papel. Un día, entre la multitud, se cruzaron en la plaza. Apenas unos segundos. Eduardo la miró, ella lo miró. Ninguno pudo hablar, pero en ese instante, todo el pueblo desapareció. Solo existían ellos dos. La mirada de Leonarda decía: no me olvides, aunque me obliguen. La mirada de Eduardo respondía: nunca lo haré, aunque te arranquen de mí.
Ese cruce fugaz los sostuvo durante semanas. Una noche, la madre de Leonarda entró a su cuarto en silencio. La encontró con los ojos hinchados de llorar. Se sentó junto a ella y, con voz apagada, le dijo: «Hija, yo también tuve un amor que no me permitieron vivir». Leonarda la miró sorprendida. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque quiero que sepas que entiendo tu dolor, pero también que a veces, en esta vida, el corazón no gana». Fue la primera vez que Leonarda comprendió que su madre también era prisionera del mismo muro invisible. La presión aumentaba. Cada día se sentía más cerca el momento en que el padre anunciaría un compromiso oficial. Eduardo y Leonarda vivían con el miedo constante de que su historia terminara en silencio, enterrada por las convenciones. Pero ese miedo, en lugar de debilitarlos, hacía que su amor ardiera más fuerte. Cita de Marco Aurelio: «La vida no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa». Y ellos reaccionaban amándose más, aunque fuera en silencio. En el taller de carpintería, cuando terminaba el trabajo pesado del día, Eduardo comenzó a refugiarse en los libros que conseguía prestados en la pequeña biblioteca del barrio. Eran ediciones gastadas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, con páginas amarillentas y olor a polvo. Mientras el viento nocturno se colaba por las ventanas de madera, él leía frases que parecían hablarle directamente a su dolor. El hombre sabio se conforma con lo que tiene, no desea lo que no depende de él. Séneca. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Epicteto. Cada línea era un recordatorio de que no podía controlar la voluntad del padre de Leonarda, ni los prejuicios de la sociedad. Lo único que podía dominar era su propia alma. Si no puedo cambiar el mundo, al menos no dejaré que el mundo me destruya por dentro. Susurraba para sí mismo, con el libro abierto en sus manos callosas. Mientras tanto, Leonarda había aprendido a hacer del silencio su escudo. Sabía que hablar de Eduardo en su casa solo provocaba castigos, humillaciones y lágrimas. Así que callaba. Pero dentro de sí, seguía amándolo con más fuerza que nunca. En su diario escribió: «El silencio se ha vuelto mi refugio. No necesito decir su nombre para sentirlo. Su recuerdo late en mí con cada respiración». Cuando caminaba por la casa, erguida, obediente, fingiendo indiferencia, en realidad estaba resistiendo. Nadie podía ver el fuego secreto que ardía en su pecho. Aunque ya no podían verse con la misma frecuencia, habían desarrollado un lenguaje invisible. Una luz encendida en la ventana de Leonarda significaba: «Estoy pensando en ti». Un silbido particular de Eduardo al pasar por la calle quería decir: «No me he rendido». Una carta escondida bajo una piedra junto a la plaza era la forma de decirse lo que las palabras prohibidas no podían. Ese lenguaje clandestino los mantenía unidos. Cada gesto mínimo era un acto de resistencia a Eduardo. Al trabajar la madera sentía las astillas clavarse en sus manos. Pero no se quejaba. Le recordaban que la vida duele y que la fortaleza está en soportarlo. Leonarda, al peinarse frente al espejo, acariciaba su propio cuello como si fuera la mano de Eduardo. Cada parte de su cuerpo se había vuelto memoria viva del otro. Era como si, aunque estuvieran separados físicamente, se hubieran tatuado mutuamente en la piel y en el alma. Una noche, leyendo bajo la luz de una vela, Eduardo se detuvo en una frase de Marco Aurelio: «Acepta sin arrogancia, deja sin apego». Cerró el libro y pensó en Leonarda. Quizás el destino nos niegue estar juntos en esta vida, pero no puede negar que nos amamos, y eso nadie podrá arrancármelo. Esas palabras se volvieron su mantra, la fuerza que le impedía caer en la desesperación. Leonarda, escribiendo en su diario, también llegó a una conclusión similar. Si el destino me arrebata a Eduardo, no podrá arrebatarme lo que ya viví con él. Lo llevaré siempre dentro, como una llama escondida, y esa llama me dará fuerza para resistir. Guardó el cuaderno bajo el colchón, acariciando la tapa como si acariciara a Eduardo. Ya no era solo amor romántico. Era un acto de rebeldía silenciosa contra un mundo que quería dictarles cómo vivir. Su amor prohibido se había convertido en una fuerza que los sostenía en la oscuridad. Cita de Marco Aurelio: «La vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Y ellos habían decidido hacer de ese amor un refugio interior, un lugar intocable donde nadie más podía entrar. Habían pasado semanas sin encontrarse.
El control del padre de Leonarda era cada vez más férreo, y el miedo a ser descubiertos aumentaba. Pero la distancia se había vuelto insoportable. Una noche, a través de su lenguaje secreto, decidieron arriesgarlo todo. Eduardo dejó una pequeña marca en la puerta de la iglesia, su señal convenida, y Leonarda la reconoció al pasar. El mensaje era claro: nos vemos en la cabaña. Su corazón latía con fuerza. Sentía que cada paso hacia aquel lugar podía ser el último. La cabaña estaba igual que siempre: madera vieja, clavos torcidos, olor a humedad y recuerdos. La luna se filtraba por las rendijas, iluminando el polvo en el aire. Eduardo ya estaba allí, con los ojos brillando de emoción y desesperación. Cuando Leonarda entró, ambos corrieron a abrazarse. El golpe de sus cuerpos al encontrarse fue como el choque de dos olas que llevaban mucho tiempo esperando romper. No hicieron preguntas, no hubo palabras al principio, solo besos, lágrimas, caricias, como si quisieran recuperar en una noche todo lo que el destino les había robado. No puedo más, Edu. Sollozó Leonarda. Me quieren obligar a casarme. Me ahogo en mi propia casa. Él la sostuvo por el rostro, con las manos firmes pero temblorosas. No voy a dejar que eso pase. No importa lo que hagan, Leo. Eres mía, aunque nos separen. Ella lo miró, con los ojos inundados de lágrimas. Prométeme que, aunque nos obliguen a caminar por caminos distintos, nunca me olvidarás. Lo juro. Antes dejaría de respirar que dejar de amarte. Esa noche, en la cabaña, se entregaron uno al otro por completo. No era solo deseo, era la necesidad de sentir, aunque fuera una sola vez, que les pertenecían sin restricciones. Las paredes de madera fueron testigos mudos de un amor ardiente y desesperado. Sus cuerpos temblaban, pero no de miedo, sino de intensidad. Afuera el viento soplaba entre los árboles, y dentro, ellos ardían en un fuego imposible de apagar. Cada caricia era una súplica, cada beso una promesa, cada lágrima una herida abierta. Cuando el primer rayo de sol se filtró por las rendijas de la cabaña, sabían que había llegado el momento de separarse. El silencio era insoportable. Eduardo acarició el cabello de Leonarda y dijo con voz quebrada: «Si este es nuestro último encuentro, quiero que recuerdes algo. Me diste más vida en estas horas que lo que el mundo me dará en toda mi existencia». Ella apoyó su frente en la de él. «Y tú me diste la certeza de que el amor existe. Si me obligan a casarme con otro, sabré que mi corazón siempre será tuyo». Se abrazaron una última vez, con tanta fuerza que parecía que intentaban fundirse en un solo ser. Antes de irse, Eduardo dijo: «Somos como dos árboles que nacieron juntos. Nuestras raíces están entrelazadas bajo tierra. Nadie puede separarlas. Pero nuestros troncos crecen en direcciones opuestas. Aunque nos obliguen a alejarnos, debajo de la tierra siempre estaremos unidos». Leonarda lloró en silencio, y esa metáfora se convirtió en su verdad eterna. Ese encuentro quedó grabado en sus almas como una herida luminosa. No podían saber si volverían a verse en esa cabaña. Pero ambos sabían que lo que habían vivido esa noche los acompañaría por siempre. Reflexión estoica. No es lo que sucede lo que nos destruye, sino cómo lo recordamos. Epicteto. Ellos decidieron recordar esa noche no como un final, sino como un acto de resistencia contra un destino injusto. Tras aquella última noche en la cabaña, la vida cambió para siempre. El padre de Leonarda, al sospechar que ella seguía viendo a Eduardo, aceleró los planes de un compromiso con un hombre de apellido respetable. Las conversaciones en la casa se volvieron órdenes. El aire olía a encierro y resignación. Leonarda, desde su ventana, observaba las calles donde alguna vez corrió de la mano de Eduardo. Cada esquina le devolvía un recuerdo: la plaza, el banco bajo el farol, la lluvia compartida bajo el paraguas. Todo el barrio se convirtió en un mapa de nostalgias. Eduardo, por su parte, se sumergió aún más en el trabajo. Sus manos se llenaron de callos y cicatrices. Cada tabla de madera que tallaba era una forma de silenciar el dolor. Pero por dentro, en el corazón, ardía un vacío imposible de apagar. Se cruzaban a veces de lejos, con miradas que lo decían todo. Un segundo de contacto visual bastaba para recordar aquella noche eterna en la cabaña. El beso,
las promesas. Pero no podían hablar, no podían acercarse. El muro invisible era ahora un muro absoluto. Y sin embargo, cada uno guardaba un secreto. No se habían rendido. En lo profundo de sus almas, seguían resistiendo, aunque el mundo creyera lo contrario. Reflexión estoica. El destino barre a unos hombres como viento de tormenta, pero el sabio resiste como roca firme. Marco Aurelio. Eduardo y Leonarda, separados, eran dos rocas solitarias en la tormenta. El tiempo pasó. Leonarda fue obligada a casarse, pero nunca entregó su corazón. Vivió cumpliendo deberes, sonriendo cuando debía, pero cada noche, en silencio, abría su diario y escribía el nombre de Eduardo. En cada palabra estaba la rebeldía de un amor que no pudo ser vivido, pero que jamás sería olvidado. Eduardo, con los años, dejó el barrio. Se convirtió en un hombre fuerte, trabajador, conocido por su temple y su sabiduría serena. Muchos lo admiraban, pero nadie sabía que en el fondo de su ser seguía perteneciendo a una mujer que nunca pudo tener. Ambos envejecieron separados, pero unidos en el recuerdo. El último pensamiento de Leonarda, antes de cerrar los ojos para siempre, fue Eduardo. El último pensamiento de Eduardo, cuando también la vida comenzó a apagarse en él, fue Leonarda. Nunca pudieron estar juntos en esta vida, pero nadie pudo arrebatarles lo más valioso, la certeza de haber amado de verdad. Frase simbólica final. Ellos no tuvieron un final feliz, pero tuvieron un amor tan profundo que trascendió al destino, porque la vida puede separar cuerpos, pero nunca corazones que han elegido amarse. Y ahora, mírame a los ojos y dime, ¿alguna vez sentiste un amor que el destino te arrebató? Un amor que te marcó para siempre, aunque no pudiste vivirlo. Eduardo y Leonarda son un reflejo de lo que muchos hemos vivido. El choque entre lo que el corazón desea y lo que el mundo impone. Pero también son un recordatorio estoico. No todo amor debe cumplirse para ser eterno. Este canal es tu refugio. Aquí transformamos la indignación en sabiduría y la pérdida en fuerza. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame la tuya en los comentarios. Y recuerda, aunque el destino controle caminos, jamás podrá controlar lo que guardas en tu corazón.